Buenas noches, José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches. Debo pedirle que durante esta media hora del debate acepte, por favor, que le trate solamente como candidato del Partido Socialista y no como presidente del Gobierno en funciones. Por supuesto. Muy bien, gracias. Bienvenido Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. También gracias por su confianza y por su decisión personal de aceptar este cara a cara organizado por la Academia de Televisión. Bien, los candidatos conocen las reglas del juego, conocen que básicamente lo que aquí se pretende es la voluntad de ser estrictos en la administración de los tiempos y, por supuesto, equilibradísimos, y la petición de que en ningún caso haya alusiones personales, como estamos seguros que así será. Tendremos una primera intervención de los candidatos, digamos, de situación, de apertura del debate, y al final otra intervención también de 3 minutos mirando al futuro, pero en medio habrá un debate cruzado muy intenso, esperamos, como no, estamos en elección y hay cosas importantes que decir, con réplicas y con contrarréplicas sobre 5 bloques importantes. El primero, economía y empleo, después políticas sociales, política exterior y seguridad, política institucional y posteriormente los retos del futuro. Señoras y señores, sin más preámbulos, el debate comienza. Según lo acordado, Mariano Rajoy abrirá todos los turnos y los cerrará todos los turnos José Luis Rodríguez Zapatero, y la próxima semana, en el segundo debate, será justo a la inversa. Primera intervención de Mariano Rajoy, por tanto. Vamos a comenzar. Defínanos, por favor, a su juicio, dónde estamos, el país, nuestra situación, nuestra perspectiva, es la apertura del debate. La palabra para Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular. Buenas noches. ¿A ustedes qué les parece? ¿Estamos mejor que hace 4 años? Depende de a quién le hagamos la pregunta. Si se la hacemos al señor Zapatero, nos dirá que estamos en el mejor de los mundos. Pero si se la hacemos a la gente, a ustedes, algunos nos dirán que hay cosas que están bien, otras regular, y que en los últimos tiempos hay cosas que están mal y otras que están muy mal. Y eso se comprende, porque en los últimos tiempos han subido los precios, las hipotecas, vuelve el desempleo y hay muchos españoles que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes y tienen que apretarse y mucho el cinturón. ¿Cómo se puede decir que España está muy bien? ¿En qué otras materias de las verdaderamente importantes estamos bien? ¿En vivienda? ¿En educación? Estamos a la cola de Europa, según dicen los organismos internacionales. En inmigración, toda Europa ha protestado por el desorden que provoca este gobierno y nosotros lo sufrimos. En seguridad, la inseguridad ciudadana crece de una manera alarmante e importamos delincuentes organizados en bandas muy violentas. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Zapatero a lo largo de estos 4 años, además de discutir la nación y entretenerse con la alianza de civilizaciones, la memoria histórica u otras cuestiones? Ha hecho 2 cosas. Se ha centrado en 2 cosas y las 2 las ha hecho mal: la estructura de España y los tratos con ETA. Ha querido modificar por su cuenta el modelo de Estado y ha querido negociar con los terroristas por su cuenta. Ambas operaciones le han salido mal. Ninguna de esas 2 cosas contaba con el apoyo de los electores, porque no figuraban en su programa electoral. Lo ha hecho sin encomendarse a nadie. Por eso, para salirse con la suya, necesitó romper todos los consensos de la transición, incluido el pacto contra el terrorismo, para no tener testigos. Necesitó mentir a los españoles sobre lo que estaba haciendo y necesitó dividir a la opinión pública para silenciar cualquier protesta. Ningún gobernante ha sembrado en la historia de la democracia moderna tanta tensión y tanta cizaña a la vez que hablaba de entendimiento, de talante y de convivencia. Ninguno ha transmitido a los españoles una sensación comparable de falta de rumbo, de improvisación y de vivir pendientes de la ocurrencia cotidiana. Señor Zapatero no estará de acuerdo conmigo. Espero que él exponga sus razones y no me critique a mí, que es lo que hace habitualmente. Él es el que ha estado gobernando en España. Yo les voy a decir de verdad cómo veo las cosas. Voy a aportar mis soluciones, que pasan por un cambio de gobierno, porque esto no lo puede remediar quien lo ha causado. Vamos a elegir entre seguir dando bandazos o corregir el rumbo. Yo voy a proponerles un camino y la decisión es de ustedes. Gracias, señor Rajoy. Ha cumplido el tiempo escrupulosamente. 3 minutos y 1 segundo. Por tanto, perfecto. La palabra ahora al candidato del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Buenas noches. Me alegro que por fin tengamos este debate.
Mi satisfacción no es por mí mismo, sino por los ciudadanos que van a poder contrastar esta noche dos proyectos políticos bien diferentes. Curiosamente, es la primera vez que en los 30 años de democracia comparecemos como candidatos a la presidencia del Gobierno dos personas que han estado en el Gobierno y en la oposición. Por tanto, se nos va a poder examinar no solo por lo que decimos, sino también por lo que hemos hecho, en el Gobierno y en la oposición. Por mi parte, vengo a pedir el respaldo para un proyecto que está en pleno desarrollo, un proyecto ambicioso para España, que necesita 4 años más, un proyecto para una España próspera y una España decente. España es un país que se ha convertido en la 8ª potencia económica del mundo. Hemos superado en renta per cápita a Italia. Un país que atiende a los jóvenes, que ha creado 3 millones de empleos en esta legislatura, más de la mitad para las mujeres. Un país que apoya a los mayores. En este periodo hemos subido las pensiones mínimas un 30%, la mayor subida de pensiones en una legislatura en la democracia. Un país que defiende a las mujeres, con la histórica Ley de Igualdad. Un país que se preocupa por atender a las personas que no pueden valerse por sí mismo con la Ley de la Dependencia. Un país que ha trabajado con diálogo social. Hemos tenido el periodo de menos huelgas de la democracia. Un país que apoya a los más necesitados con el brazo de la sanidad pública, de la educación pública, de la seguridad pública. Esta es la tarea que hemos hecho. Hemos trabajado con firmeza, con convicción y con humildad. Y hemos tenido que superar obstáculos. El principal obstáculo ha sido una oposición que desde el primer día no aceptó el resultado electoral, que ha practicado el insulto personal, usted mismo, señor Rajoy, que es una barrera que no se puede traspasar en democracia, que ha crispado, que ha enfrentado a ciudadanos de unas comunidades con otras, que se ha movido entre la mentira y la exageración, que no ha dado respaldo al Gobierno en ninguna de las grandes cuestiones de Estado, que no ha dudado de utilizar el terrorismo con fines partidistas, que no ha dudado de utilizar el dolor de las víctimas. Una oposición que ha establecido la crispación y la división. La disyuntiva en las próximas elecciones es diálogo o confrontación. Aquellos que buscamos soluciones o quienes fabrican problemas. Aquellos que desde el poder servimos a los ciudadanos y aquellos que han intentado utilizar a los ciudadanos para llegar al poder. Muchas gracias. Los dos candidatos han abierto el debate en un análisis particular sobre la situación y a partir de ahora el debate avanzará con réplicas y contrarréplicas, como decíamos, con 5 bloques temáticos. El primero de ellos, la economía y el empleo. Naturalmente, ustedes pueden referirse a lo que crean conveniente siempre que estemos en el marco de ese bloque. Pueden utilizar, por ejemplo, datos macroeconómicos, hablar de empleo, de competitividad de la economía española, de precios, de salarios, de fiscalidad, de lo que crean conveniente. Abre con 2 minutos, en este caso del turno, Mariano Rajoy, y la contrarréplica será del señor Rodríguez Zapatero. Bien, hablamos de economía. En marzo del año 2004, poco antes de su llegada al Gobierno, según los institutos oficiales, el 15% de los españoles creían que la situación económica de España estaba mal. Hoy es el 47%, el triple. Es decir, se ha dado una vuelta completa durante su mandato. ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque los precios, sobre todo los artículos de primera necesidad, crecen sin control. Solo en el año 2007 la leche ha subido el 29%, los huevos el 11%, el pollo el 10%, el pan el 13%. Porque los salarios y las pensiones han subido muy por debajo y porque los tipos de interés de las hipotecas se han doblado los últimos 3 años y porque tenemos un crecimiento de paro que ha sido nada menos que de 4.500 personas al día en el mes de enero. En los últimos 7 meses de su gobierno, el paro ha aumentado en 300.000 personas. Por lo tanto, a pesar del crecimiento de la economía y del empleo en los últimos años y del estado de las cuentas públicas, fruto de la herencia y de la inercia que impulsaba la economía cuando usted llegó, la gente concreta, la gente concreta, señor Zapatero, los españoles viven hoy con muchas más dificultades que cuando usted llegó al Gobierno.
Y el Gobierno no ha tomado ni una sola medida de política económica. No ha tomado ninguna. Estaba en otras cosas, a las cuales antes he hecho referencia. Es más, ha permanecido impasible e insensible sin tomar una sola medida ante las subidas de precios que se han producido en los últimos meses. Se ha limitado a ver lo bien que iba todo hasta que dejó de ir bien. Usted no le ha dado cuerda al reloj y el reloj se ha parado. ¿Sigue usted manteniendo, que es lo que acaba de decir ahora, que la situación económica de España está mejor que nunca? Primera intervención, bloque de economía. Rajoy debería haber tomado nota del debate entre el señor Solbes y el señor Pizarro para darse cuenta que no vale la demagogia en la economía. Hemos vivido 4 años de un crecimiento magnífico y de una creación de empleo magnífica. Hemos crecido más que los 8 grandes países industrializados y hemos creado más empleo que los 8 grandes países industrializados. Ese balance nos da tranquilidad para asumir un proceso de desaceleración que tenemos en estos momentos, que es una desaceleración mundial. Hemos crecido de media al 3,8% y cuando llegamos al gobierno crecíamos mucho menos. La Comisión Europea acaba de pronosticar que España será el país que más crezca en 2008. Y el crecimiento para nosotros supone distribuir la riqueza. Hemos alcanzado el récord histórico de empleo en estos 4 años, con más de 20 millones de ocupados, con 3 millones de nuevos empleos, más de la mitad para mujeres. El paro está en la cifra más baja de toda la historia de la democracia, señor Rajoy. Yo lo encontré en el 11,5 y está en estos momentos en el 8,5, la tasa más baja de la historia de España. Hemos creado 2.000 puestos de trabajo cada día y las cuentas públicas han tenido superávit todos los años, 70.000 millones de euros de superávit que nos permiten tener una garantía, una fortaleza para atender cualquier necesidad. Hemos reducido lo que representan impuestos y, por supuesto, hemos aumentado la productividad. Pero ahora que viene usted, si no se ha preocupado por la economía en 4 años, si hemos tenido 3 debates del Estado de la Nación y en sus discursos, que son largos, solo ha dedicado una media de 3 minutos a la parte de la economía, si usted no se ha dedicado en nada a la economía, todo el mundo sabe a qué se ha dedicado, a hacer oposición con lo único que no tenía que haber hecho oposición, con ETA. Debe concluir. Turno para Mariano Rajoy. Muy bien. Mire usted, no se esconda usted, señor Zapatero, detrás de los datos macroeconómicos, ni nos hable de otros debates. Aquí estamos hablando usted y yo. Mire, cuando llegamos al gobierno, nosotros había una inflación del 4,3%. Cuando nos fuimos del gobierno, la inflación era del 2,1%. Y ahora ustedes nos la vuelven a dejar en el 4,3%. Y mire la tendencia de su última época. Está en el 4,3%. Está usted exactamente igual que en el año 1995. No me hable de paro, porque nosotros, el señor Solbes, nos dejó una tasa de paro del 22%, que era un auténtico récord. La bajamos al 11%. Y cuando nos fuimos del gobierno había 2 millones de parados, señor Zapatero, y ahora hay 2.200.000 parados. Y aquí están los datos del INEM. 300.000 parados más en los últimos 7 meses. Esos son sus datos. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que España, como consecuencia de los acontecimientos que se han producido, está en una situación mucho peor que otros países para abordar los problemas económicos que nos vienen por delante. Está en una situación porque España tiene un déficit exterior del 10%, que es el más alto de todos los países desarrollados. Hoy hay un problema de liquidez. Hoy nadie da un euro. Y pregúntele a todas esas personas que tienen que pedir un crédito, pequeñas y medianas empresas, si alguien le da un euro. Y ese es el problema, señor Zapatero, que nosotros necesitamos, para mantener nuestro nivel de crecimiento, financiación exterior. Y esa financiación en estos momentos es muy difícil de conseguir. Por tanto, ni me hable de cifras macroeconómicas, ni me dé datos que nadie entiende. Aquí pregúntele a los españoles por los precios, pregunte a los españoles que están perdiendo en este momento su puesto de trabajo y pregunte a la gente que va a pedir un crédito al banco y no lo recibe. Eso es la economía y eso es lo que le importa a los españoles. Adelante. Al señor Rajoy, vamos a hablar de la vida real, de salarios y de la economía familiar. Le recuerdo que usted, siendo ministro de Administraciones Públicas, congeló
el sueldo de los empleados públicos. Y les recuerdo que ustedes en el Gobierno hicieron perder poder adquisitivo a las rentas más bajas, a los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Mire, estos son los datos del crecimiento económico y la comparación con otros países. Estos son los datos de la evolución de ocupados en este periodo, que hemos llevado al mayor nivel de ocupados de la historia de España, y la reducción máxima de la tasa de paro, que le debería de alegrar que tengamos la tasa de paro más baja de toda la democracia. Miren, los precios en sus últimos 4 años de gobierno crecieron al 3,4 de media anual. Ahora han crecido al 3,2. Prácticamente igual. Lo que entonces era un milagro, hombre, ahora es desolador. Y con una diferencia, que los precios del petróleo y de los cereales en el mercado internacional con ustedes estaban 3 veces más bajos. Nosotros sí hemos 3 veces más bajo en su periodo. Hemos hecho medidas para apoyar a la gente. Hoy mismo, una medida que ha anunciado el vicepresidente económico en relación con las hipotecas. Hemos reducido lo que ha sido un crecimiento del precio de la vivienda. Hemos duplicado la construcción de viviendas oficiales. Le diré, en sus 8 años de gobierno, los salarios de los españoles perdieron poder adquisitivo. En el 2007 están ganando poder adquisitivo. El aumento medio en su periodo de gobierno fue de 400 euros al año de los salarios. Y con el nuestro, 650 euros. Hemos subido el salario mínimo. Usted no es creíble para representar a la gente de la calle, porque cuando gobernaban toleraron lo que fue la vergüenza del redondeo con el euro. No hicieron nada. Precios, cosas que valían 100 pesetas pasaron a valer 1 euro. No tienen credibilidad. Debe ir y usted concluyendo. era miembro de ese gobierno. Señor Rajoy. Mire usted, señor Zapatero, según los datos suyos, porque yo solo utilizo datos suyos, los datos del gobierno, el salario medio español ha subido desde el primer trimestre de 2004 hasta el tercer trimestre del 2007 un 10%. Y la inflación ha subido un 14,5%. Pero si quiere le vuelvo a dar más datos de lo que han subido los productos de primera necesidad. Solo el año pasado, el pan el 13%, la carne de ave el 10%, los huevos el 10%, la leche el 29%, los productos lácteos el 10%, las frutas frescas el 8%, las legumbres y hortalizas el 10%. ¿Qué me dice usted? Dígaselo eso a los españoles. Es decir, deje de dar cifras macroeconómicas que nadie entiende. Con quien han perdido poder adquisitivo los españoles es con usted. La tasa de paro es que... fue con usted. Y la tasa de paro es que le he dado los datos. No me hable de tasas de paro. Cuando usted llegó al gobierno había 2 millones de parados, ahora hay 2.200.000 parados y además en las últimas fechas, en los últimos 7 meses, se ha aumentado en 300.000 parados. No me interrumpa, 300.000 parados. Esta es la tendencia que deja usted. No me diga usted que la congelación de los sueldos de los funcionarios. Es que nos dejaron la seguridad social quebrada, una tasa de paro del 22%, un déficit público y una deuda pública y unos tipos de interés que no nos permitían en ningún caso cumplir los requisitos del euro y entrar en Maastricht. Por tanto, no me hable ni me haga demagogias con esas cosas. Pero lo más grave de lo que ha dicho usted es lo de la igualdad de las rentas. Yo tengo aquí los datos de Eurostat. Es que hemos perdido... En igualdad, el 20% más rico gana hoy bastante más que el 20% más pobre. Son los datos que da la Comisión Europea, los datos que da el señor Almunia, que también pone de relieve los datos de competitividad de la economía española. Mire, yo le pido que se deje de darnos datos macroeconómicos y que le diga a la gente los precios, cómo lo va a resolver, que hable del paro, que hable de los temas que importan, del nivel adquisitivo de los salarios. No me Debe cuente concluir. Lo demás. Última intervención de 2 minutos para el señor Zapatero. Sí, señor Rajoy, los 3 millones de empleos son personas de carne y hueso, muchas de las cuales nos podrán estar escuchando esta noche. Y la tasa de paro es la más baja de la historia. Ahora vivimos un momento de recesión económica mundial, similar a lo que pasó en el 2002. ¿Qué hicieron ustedes en aquel momento? El decretazo. Un decreto para restringir derechos de los trabajadores, para facilitar el despido libre que provocó una huelga general. Hace ilusión usted, de vez en cuando, a que debemos dar cuerda al reloj de la economía. Señor Rajoy, quizá no se ha enterado que hoy los relojes van a pilas y nosotros hemos cargado las pilas de la economía, tenemos 3 millones más de empleo, superávit y hemos reducido la deuda, el país que más lo ha hecho del mundo, desarrollado, 130.000
millones. A pesar de la desaceleración, seguiremos creciendo, porque tenemos una buena salud de las cuentas públicas, porque hemos hecho la creación de 3 millones de empleos, porque además hemos hecho políticas sociales. La desaceleración no va a ser ni profunda ni prolongada, va a ser una desaceleración para la cual nuestro país está mejor preparado que nadie, por la fortaleza de su sistema financiero, por la fortaleza de sus cuentas públicas, y trabajaremos con los sindicatos y empresarios para seguir promoviendo empleo, para ayudar a las familias que puedan tener más dificultades, como hemos hecho nosotros, a diferencia de lo que hacían ustedes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ante una dificultad nosotros hemos puesto una medida que es devolver 400 euros a asalariados, a pensionistas y autónomos. Una medida parecida a la ha tomado el señor Bush en los Estados Unidos de Norteamérica, de 600 euros. ¿Sabe lo que ha hecho allí la oposición? También están en campaña presidencial. Apoyar. Hay muchas diferencias entre el gobierno del señor Bush y el mío, pero las diferencias entre la oposición de España y la oposición norteamericana son totales. Ustedes nunca han apoyado en nada al gobierno. No tienen parangón con ninguna oposición democrática de los países que conocemos. Debe ir concluyendo. Vamos al último minuto de este bloque. Yo le ruego, han sido ustedes extraordinariamente disciplinados, yo le ruego que cumplan también este minuto. El señor Rajoy en primer lugar, el señor Zapatero a continuación. Nunca creí que el señor Zapatero pusiera de ejemplo al señor Bush. Mire usted, con los 400 euros que dice usted que va a devolver si gana las elecciones en junio, a un señor que gana 1 millón de euros le va a devolver 400 euros. Y a los que ganan 10.000 euros, 11.000, 12.000 o 13.000 o 14.000 euros, pues no le va a devolver ni un solo euro, como es perfectamente entendible. Celebro que usted hable de superávit, porque en el año 2003 dijo usted, como recordará, que en España nunca habría superávit mientras hubiera déficit de camas hospitalarias o déficit de centro de días o déficit de pensiones. En cualquier caso, me gustaría decirle una cosa, señor Zapatero. Quienes son de carne y hueso son las 300.000 personas que han perdido su empleo. Quienes son de carne y hueso son todos los españoles que se levantan todos los días a las 7 de la mañana y que van a comprar y que ven lo que han subido los precios, y a las 5 y a las 6. Todos esos son de carne y hueso, pero parece que usted no los conoce. Y son de carne y hueso también los pensionistas. Ustedes en materia política económica no han hecho nada. Nosotros, en el año 96, demostramos que se podían hacer las cosas, hemos presentado un gran programa económico y lo vamos a llevar a la práctica para relanzar nuestra economía. Muchas gracias. Sí, no ha dado ninguna idea. Nosotros sí hemos apoyado, subiendo las pensiones mínimas, el salario mínimo, estableciendo nuevas prestaciones como los 2.500 euros, manteniendo el poder adquisitivo de los empleados públicos que ustedes congelaron. Hace 4 años, en el primer debate de investidura, me dijo usted, España debe crecer al 3% y crear 2 millones de empleos. Por esas cifras le juzgaremos el Partido Popular y la sociedad española. Me retó a crecer al 3% y hemos crecido al 3,7%. Me desafió a crear 2 millones de empleo y hemos creado 3 millones de empleos. Y me dijo además, no olvide esto que acabo de decirle, haga ahora su valoración. Hemos superado todo lo que usted nos exigía. Señor Rajoy, no olvide esto que acabo de decirle. Bien, señores, hemos concluido este primer bloque en relación con la economía y el empleo. El segundo bloque es el de la política social. En general, las políticas sociales, se puede hablar aquí de lo que crean conveniente los candidatos. Pensiones, sanidad, educación, inmigración, dependencia, igualdad y familia, política de familia. De nuevo, la palabra en primer lugar al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Bien, los pilares fundamentales de cualquier política social son fundamentalmente la sanidad, la educación y las pensiones. No son los únicos, pero sí son los fundamentales. Pero en los últimos años ha surgido un fenómeno nuevo y creciente, que es la inmigración, que puede afectar a estos pilares a que acabo de hacer referencia. Son personas que vienen a España, que trabajan y que en su mayoría contribuyen, pero también son los más necesitados y por tanto demandan muchos servicios sociales y los recursos de esos servicios pues a veces se quedan cortos. Por lo tanto, para que lo que puede ser una operación de éxito no se convierta en un drama, hay que poner orden y control en el fenómeno migratorio. Voy a dar algunos datos. En el año 2005 entraron en España más de 700.000 extranjeros. En el año 2006 más de 670.000, más que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. En el año 2007 más de 725.000, también más que Francia, el Reino Unido y Alemania juntos. Somos el segundo país del mundo, solo superado por Estados Unidos a la hora de entrar ciudadanos extranjeros. Es evidente que esto no está controlado, es evidente que esto es una avalancha. Usted no ha hecho nada más que complicar las cosas, provocando hace 3 años un efecto llamada que se oyó en todo el mundo.
Y en lo demás, pues se limita a decir lo bien que va todo y a ignorar la realidad. Y además, cuando alguien hace propuestas, como es mi caso, las descalifica y las tilda de ridículas, de inútiles e incluso de xenófobas. Yo he propuesto prohibir la regularización masiva por ley, he propuesto el contrato de integración, he propuesto la igualdad de derechos, oportunidades, deberes y obligaciones, he propuesto que se expulse a los extranjeros que cometen delitos y para usted todo eso no tiene ninguna importancia. Sí, está en la ley. ¿Mantiene usted que no pasa nada, que es lo que le ocurre a usted habitualmente, y que no hay nada que hacer en esta materia más que seguir como estamos? Mire, señor Rajoy, cuando llegué al gobierno había 700.000 inmigrantes sin papeles en España trabajando ilegalmente. Pero luego me referiré a la inmigración. Voy a hablar de los aspectos básicos de una política social que afectan a los ciudadanos. Empezaré por la educación. Señor Rajoy, usted como ministro de Educación redujo las becas. Hoy hay 250.000 estudiantes que disponen de becas después de la política de este gobierno. Hay que comparar los hechos y la demagogia con las palabras que ustedes pronuncian. Política de igualdad. Hemos hecho una ley de igualdad entre hombres y mujeres sin su apoyo. Hemos establecido más medidas en defensa de la maternidad, en defensa del derecho a la paternidad, para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Hemos sufragado la educación infantil de 3 a 6 años al 100% y ahora nos proponemos hacerlo del 0 a 3%. Hemos aprobado la ley de la dependencia. Ustedes no hicieron nada para apoyar a las personas que no se pueden valer por sí mismas y ahora tenemos como un derecho el apoyo a más de 1 millón de dependientes, que va a ser un cambio histórico en nuestro modelo social. Hemos subido un 30% las pensiones mínimas, más en 4 años que ustedes en 8, cuando la economía, según ustedes, iba muy bien. Y hemos subido un salario mínimo al 30%. Eso es política social. Hemos apoyado a los jóvenes para la vivienda en alquiler, con una renta de emancipación que va a ayudar a 350.000 jóvenes. Ustedes ni un euro para los jóvenes en alquiler. Hemos establecido una prestación de 2.500 euros por nacimiento. Y ustedes, que tanto hablan de la familia, no hicieron ninguna prestación, ningún apoyo por nacimiento a las familias en este país. La estadística es abrumadora. Y déjeme que subraye este último ejemplo: 2.500 euros a 500.000 familias al año. Ustedes 0 euros. 500.000 familias dividido por 0 es infinito. Lo mismo que la diferencia entre su política social y la nuestra, que es abrumadora. Tiene que ir concluyendo. Mariano Rajoy. Bien, ya veo que usted no tiene el más mínimo interés en hablar de inmigración, pero yo sí, y los españoles también. Y por tanto yo voy a hablar de inmigración. Pero antes quisiera decir que usted ha dicho 2 mentiras. La primera, sobre mi gestión en las becas. Mire, según datos del Ministerio de Educación, que usted dirige, hay más becarios en el año 1999, cuando yo era ministro, que en el año 2007. En becarios universitarios y en el resto del modelo educativo. Por tanto, ha mentido usted. En el tema de la dependencia, nosotros hemos apoyado la ley de dependencia. Pero mientras Madrid, simplemente un ejemplo, a la Comunidad de Madrid le dedica 700 millones de euros al año, usted el año pasado, 2007, le ha dedicado 200 millones de euros al año. Pero voy a hablar de la inmigración. Mire, antes le di los datos de las personas que entraron en España en el 2005, 2006 y 2007. Ahora le voy a dar los datos de su gobierno, de sus permisos de residencia. En junio de 2004 había en España 1.776.000 personas con permiso de residencia. En diciembre de 2007 hay 3.900.000, es decir, mucho más del doble. Esa es su gestión. Esto para usted no plantea ningún problema, pero hay gente a la cual sí que se lo plantea. Los que quieren una plaza escolar, los que quieren becas comedor, los que van a la sanidad, los que buscan el acceso a la vivienda pública, y hay que trabajar para que los derechos de uno, porque todos tienen derecho evidentemente, no perjudiquen a los otros. Eso a usted no le importa, pero a mucha gente sí. Como a usted no le importa el hecho de que siendo el 10% de los extranjeros que viven en España, siendo el 10%, el número de reclusos en las cárceles españolas sea, de reclusos extranjeros, el 34%. Y el 40% en Cataluña. ¿Y sabe por qué pasa esto? Pues porque no hay control, señor Rodríguez Zapatero. Entonces aquí hay que poner orden y control, que es lo que usted no quiere hacer. Inmigración legal y con contrato, lucha contra la inmigración ilegal y, desde luego, contrato de integración y que todos, iguales derechos y obligaciones, iguales deberes, iguales oportunidades.
Señor Creo que el Zapatero. señor Rajoy no tiene ninguna política social, corresponde a la trayectoria del gobierno del Partido Popular, ni ninguna propuesta, solo habla de inmigración, luego me referiré a ella. En esta legislatura se han producido importantísimos avances para los derechos sociales y ciudadanos de nuestro país. Hemos desbloqueado lo que ustedes frenaron, que es la investigación con células madre, la investigación biomédica para dar esperanza a enfermedades tan graves como el Alzheimer, como el Parkinson, como la diabetes. Quizá los jóvenes necesiten, o sea bueno que los jóvenes les digamos qué ha pasado en el periodo democrático. Ustedes nunca han apoyado las leyes que han supuesto avances de derechos. No apoyaron la ley del divorcio, no apoyaron la ley de despenalización del aborto en determinados supuestos, no apoyaron la ley que establecía la universalización de la sanidad pública, no apoyaron la ley que establecía la escolarización gratuita hasta los 16 años y ahora han vuelto a hacer lo mismo. No han apoyado la ley que elimina los trámites farragosos del divorcio, no han apoyado la ley que amplía derechos individuales como la ley de matrimonio homosexual, no han apoyado ningún avance de derechos de los ciudadanos en este periodo democrático. ¿Y sabe cuál es la reflexión que me lleva a hacer? Que desde hace 30 años no han movido un dedo para que los españoles tengan más derechos, ni en la sanidad, ni en la educación, ni en las libertades individuales, ni en la expectativa a través de la investigación biomédica. Si ustedes hubieran gobernado durante 30 años seguidos, lo que es evidente es que en España hubiera habido menos educación, menos sanidad, menos derechos, peores pensiones. Desde luego seríamos un país menos libre y más intransigente. Esa es la realidad, señor Rajoy. Adelante, señor Rajoy. Bien, ¿Tiempo? es evidente que el señor Zapatero no quiere hablar de inmigración. Después de las críticas No, que ha producido cuando- su política, uno de los asuntos más importantes Cuando que estime tenemos conveniente, planteado señor Rajoy. hoy en España. Habla de educación. ¿Sabe lo que hicieron ustedes en materia de educación? Mire, 48 horas después de llegar al gobierno, derogaron la ley de calidad de la educación que no había entrado en vigor. Tras 2 años de debates y de polémicas y disputas, aprobaron una ley que era igual que la que existía desde hace años. Al día siguiente cesó a la ministra de Educación. ¿Y sabe lo que dice el informe PISA? ¿Sabe lo que dice? Que somos el tercer país de la Unión Europea en tasa de abandono escolar. El tercero. El 31 de la OCDE en ciencias, el 32 en matemáticas, el 35 en lectura. ¿Sabe lo que hay que hacer en materia de educación? Usted que le gusta tanto hablar de derechos. Mérito, trabajo, esfuerzo, autoridad del profesor, que es el que enseña, y el alumno es el que aprende. Nivel de exigencia, menos educación para la ciudadanía y más inglés, sociedad de la información y nuevas tecnologías. Su gestión en materia de educación ha sido un clamoroso fracaso, como saben todos los españoles. Me habla de pensiones y presume. Mire, yo formé parte de un gobierno, en el año 1996, que tuvo que pedir un crédito en el mes de diciembre Eso es falso. para pagar, eso es absolutamente Ya se lo explicó cierto, las sobre esa pizarra, pensiones, hombre, ya se lo explicó. las Por pensiones de la Seguridad Social, para pagarlo, tuvo que pedir un crédito. Luego hicimos una ley reconociendo las pensiones por ley. Hicimos una ley donde se decía que las pensiones subirían al menos como el IPC. Cuando ahora han cobrado los pensionistas una paga a final de enero, fue por la ley que hizo el Partido Popular. Le dejamos un fondo de reserva, subimos las pensiones y mire, ahora vamos a volver a subirlas. Por cierto, usted en su programa electoral decía que iba a subir las pensiones de las viudas, la base reguladora del 52 al 70. ¿Por qué ha mentido a las viudas y no cumplió su programa electoral? Yo, sin embargo, sí lo voy a cumplir. La ley de dependencia, insisto, no la ha dotado económicamente. Es humo. Gasta mucho más Madrid, la comunidad, el ayuntamiento, 900 Valencia millones de o euros. Navarra. La Comunidad de Madrid lo que tiene no que la ha hacer es dotado. cumplir 700 sus millones de euros. obligaciones. No. Y lo sabe muy bien los La Comunidad de madrileños. Madrid gasta mucho más solo en Madrid que usted en toda Está España. boicoteando la ley. Bueno, tiene ahora 2 minutos, señor Zapatero. Señor Rajoy, en política educativa usted hicieron 2 leyes sin memoria económica y sin financiación. Tuvo que llegar este gobierno para financiar la educación de 3 a 6 años y en su etapa redujo las becas. Inmigración. Mire, cuando llegué al gobierno, usted ha sido ministro del Interior responsable de la inmigración. Cuando llegué al gobierno había en España 1 millón de ciudadanos sin papeles que se les colaron a ustedes porque no controlaron las fronteras ni hicieron una política de inmigración mínimamente ordenada. Hicieron 5 regularizaciones. 5. 500.000 inmigrantes a los que dieron papeles. Y cuando llegamos al gobierno todavía se les había colado 700.000 más que tuvimos que regularizar. Eso sí, nosotros hicimos la regularización con contrato de trabajo, con
acuerdo entre empresarios y sindicatos. Y ustedes hicieron las regularizaciones con un bonobús que valía un bonobús siendo usted ministro del Interior. Sí, ahora se lo explicaré. Y nosotros hemos hecho una lucha tenaz en contra de la inmigración ilegal. Hemos aumentado los medios en colaboración con Europa para controlar las fronteras. Hemos hecho acuerdos con los países de origen para repatriar más. Y hemos incrementado 3 veces la ayuda al desarrollo para la cooperación con los países de origen, donde hay hambre, donde hay miseria, para dar más oportunidades a los jóvenes, que son los que escapan de allí, lamentablemente, en busca de una esperanza. Ustedes no dedicaron un duro a la integración de inmigrantes, nosotros 200 millones a los ayuntamientos para la integración de inmigrantes. Y sí, de las 5 regularizaciones, señor Rajoy, que hizo el PP, 3 corresponden a su etapa de ministro. Requisitos: bastaba una factura de una noche de hotel o un bonobús. Señor Rajoy, ¿con qué cara habla usted de regularizaciones? Usted que como ministro regularizó inmigrantes con un bonobús. Diga usted si es cierto o no. Debe ir concluyendo. Bien, estamos en el minuto final de este bloque. Yo le ruego que sean lo más ajustados al tiempo posible. Un minuto final para concluir. Don Mariano Rajoy. Señor Zapatero, en relación a eso es mentira. La reducción de becas es mentira. Su política de educación ha sido un fracaso. Y lo sabe todo el mundo. No me hable de derechos ni me haga eslogans. Ha sido un fracaso y hay que modificar el modelo. Se necesita trabajo, esfuerzo, mérito, hay que modificarlo. Su política de inmigración, usted puede decir lo que quiere, pero le he dado unos datos que son demoledores. Es que hay más del doble de personas con permiso de residencia desde 2004 hasta hoy. Es que esto ha sido un auténtico coladero. Es que a usted lo han puesto de vuelta y media en la Unión Europea y luego me critica a mí por unas regularizaciones que yo hice pactadas con la Unión Europea. Dice usted que ha hecho un gran esfuerzo. Ha hecho un gran esfuerzo, pero el resultado ha sido absolutamente lamentable. Usted no ha hecho nada para la integración de los emigrantes. Usted se opone ahora al contrato de integración. Usted en esta política, como en la económica, se ha limitado a no hacer nada, a decir, oiga, esto va muy bien, qué listos somos, qué bien hacemos las cosas. No se ha ocupado de lo importante, ha estado en otras cosas, en las civilizaciones, en la memoria histórica, sí, en lo que no le importa a nadie. Y lo fundamental lo ha desatendido. Último minuto. Sí, aquí hay un expediente de regularización con un bonobús. Está aquí a su disposición, señor Rajoy. Hemos repatriado 200.000 inmigrantes irregulares más que ustedes en su periodo de gobierno. 200.000 más por eficacia pues en la colaboración. Ahora usted propone un papel para evitar que los inmigrantes aquí cometan delitos como la ablación, la poligamia o las ablaciones. ¿Sabe que las penas que tiene el Código Penal? La poligamia hasta 1 año, la ablación del clítoris hasta 12 años. Y lo que representa la lapidación, hasta 20 años. Está en el Código Penal. Es un papel inútil. Señor Rajoy, toda Europa. Señor Rajoy, junto a los españoles hay inmigrantes en este país como voluntarios en las ONGs, como donantes de órganos. Sí, ya lo sé. Y también entre los fallecidos en las misiones de paz del ejército español y en los atentados terroristas del 11 de marzo y de la T4. Deberíamos pedirles que firmen su papel de delincuente potencial a todos los inmigrantes que nacen, viven y mueren con nosotros y a veces por nosotros, señor Rajoy. Debe ir concluyendo. Concluye y entramos, señoras y señores, en el último bloque de esta primera parte del debate. Hemos hablado de economía y de empleo, hemos hablado de políticas sociales y ahora de política exterior y seguridad. Es difícil meter la vida del país en estos turnos, en estos réplicas y contrarréplicas, pero vamos a intentar hablar ahora en política exterior y seguridad de nuestra política exterior, de la cooperación internacional, de la ayuda al desarrollo, de la política de defensa, de la lucha contra el terrorismo que hay aquí, contra el terrorismo internacional, seguridad ciudadana, seguridad vial, etcétera. Don Mariano Rajoy. Vamos a empezar por lo que más le interesa a la gente, que es el terrorismo. Mire, cuando llegó usted al gobierno, ETA estaba más débil que nunca. Llevaba 1 año sin matar porque no podía. Batasuna estaba fuera de los ayuntamientos y del Parlamento. El terrorismo callejero se había liquidado. Y lo más importante es que había un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que quitaba a ETA toda esperanza de negociación. ¿Qué hizo usted? Negoció con ETA, rompió el pacto, les dio esperanza, nos dijo que querían retirarse, que mostraban una voluntad inequívoca, que a usted había verificado, que no iba a hablar de política. ¿Cuál fue su resultado? ETA está en los ayuntamientos y en el Parlamento con nuestro dinero.
vuelve la violencia callejera, han vuelto a matar, ha roto un gran acuerdo nacional que iba a suponer el fin de ETA. No, usted. Y además dividió a la sociedad y se enfrentó a las víctimas. Esto ha sido lo que usted ha hecho, una muestra de imprudencia y de irreflexión de la que por lo visto no está dispuesto a arrepentirse. Y no me diga eso que dice usted, de que buscó la paz, todo el mundo la buscó, ni de que habló de buena fe, hizo las cosas de buena fe. Es que hace usted algunas cosas con mala fe. La buena fe se le presupone a un político. Lo que usted hizo fue una frivolidad que benefició a los terroristas y que perjudicó a los demás. Y no busque precedentes, no los busque, porque lo que hizo usted, negociar políticamente con una organización terrorista, como le han denunciado en numerosas ocasiones, ha aparecido en los medios, declaraciones, usted mismo lo ha reconocido, es algo que no hizo absolutamente nadie en España. Este es el fracaso más importante de esta legislatura. Ha afectado a la dignidad del Estado, ha sido lesivo en la lucha contra ETA y yo desde luego le garantizo que yo nunca negociaré, como nadie hizo nunca en España, salvo usted, políticamente con una organización terrorista. Señor Zapatero. Mire, señor Rajoy, cuando llegué al gobierno veníamos de una legislatura en la que había habido 238 víctimas mortales por el terrorismo, 46 a manos de ETA y 192 en el atentado del 11 de marzo a manos del terrorismo islamista. Mi primer objetivo, mi primer deber moral como presidente del gobierno era eliminar o reducir al máximo estas cifras de víctimas mortales de ETA. Lo que lamento, lo que más lamento, es no haber podido evitar las 4 víctimas mortales a manos de ETA que hemos tenido en este periodo. Cuando era líder de la oposición, propuse, firmé un pacto antiterrorista para dar mi apoyo pleno al gobierno, sin condiciones. Nunca critiqué al gobierno, nunca llevé al Parlamento ningún debate terrorista, siempre di mi apoyo con un cheque en blanco. ¿Sabe por qué? Porque para mí es inmoral usar en la lucha partidista el terrorismo. Inmoral. Forma parte del espíritu de la transición, colaborar siempre con los gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo. Forma parte del espíritu constitucional. Eso es lo que pienso. Y ustedes han sido un partido que en el Parlamento y en la calle no han hecho más que debilitar al gobierno en la lucha contra el terrorismo. Son el único partido del mundo que se ha manifestado contra el gobierno por la lucha contra el terrorismo. Y ahora lanza usted su última mentira, lo ha dicho aquí ahora. Afirma que ETA estaba acabada al final de su legislatura. ¿Cómo es posible que ETA estuviera acabada cuando ustedes le atribuyeron el atentado más grave de la historia de Europa, que fue el atentado del 11M del 2004? Usted mismo lo dijo en la jornada de reflexión. Tengo la convicción moral de que era ETA y estaba acabada. Ni convicción ni moral. Tiene que ir concluyendo, señor Rajoy. Hubo mucha gente que lo pensaba en aquel momento. Yo me enteré de este asunto porque oí al señor Ibarretxe, presidente del gobierno vasco, en la radio. Usted dijo, sin embargo, en los medios de comunicación y estuvo llamando a todos que había 3 terroristas suicidas. Eso fue lo que hizo usted en aquellos momentos. Pero yo creo que hay que hablar de lo que ha pasado ahora. Usted dice que no se le ha apoyado. Mire, usted no apoyó a un gobierno. Usted apoyó la política antiterrorista de un gobierno que había pactado con usted, que era una política eficaz y que además excluía las negociaciones políticas. Al gobierno sin si usted hubiera hecho, si usted hubiera hecho lo mismo que yo, yo no solo le hubiera apoyado, yo le hubiera aplaudido. Señor Rodríguez Zapatero, ¿cuándo había que apoyarle a usted? ¿A qué Zapatero hay que apoyar? ¿Al que dice hace 3 años que el Partido Comunista de las Tierras Vascas es legal, o al que 3 años después, ahora, porque hay elecciones y por oportunismo político, quiere ilegalizar? ¿Al Zapatero que hace un año dice que ANV es legal, o al Zapatero que ahora, un año después, porque hay elecciones, por puro oportunismo político, quiere ilegalizar? ¿Al Zapatero que deja pasear a de Juana Chaos por la calle en San Sebastián, o al que luego lo mete en la cárcel porque le conviene? ¿Al Zapatero que dice que Otegi es un hombre de paz y no actúa contra él, o al Zapatero que mete a Otegi en la cárcel? Al Zapatero que dice, mire usted, mire, lea, no voy a hablar de política con ETA, o al Zapatero que dice, hablamos de política con ETA. O al Zapatero que dice, después del atentado de la T4,
que nosotros no vamos a volver a hablar con ETA nunca más, y tengo aquí un sinfín de declaraciones, o al que luego dice que volvió a hablar con ETA. Usted ha mentido. Usted ha engañado a todos los españoles, primero a mí y al conjunto de los españoles. Ha negociado políticamente con ETA, ha puesto en tela de juicio el Estado de Derecho, ha jugado con la ley, ha cedido ante los terroristas y ha aceptado el chantaje. Es usted el primer presidente del gobierno de la historia de España, desde Juan a Chaos, como todos los españoles, con tristeza, pudimos comprobar. Señor Zapatero. Quienes mintieron fueron ustedes con el atentado terrorista del 11M. No solo mintieron, sino que estuvieron toda la primera fase de la legislatura intentando crear una conspiración, una fabulación indigna, inmoral, sobre lo que había representado aquel atentado, porque no asumieron el resultado electoral. Señor Rajoy, yo apoyé al señor Aznar, que dijo que ETA era el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que es la afirmación política más grave que yo he oído en democracia. No hay ningún gobierno en el mundo que se haya atrevido a decir de ETA que es un movimiento, o sea, no un grupo terrorista, de liberación, porque hay alguien que sojuzga, nacional, porque se refiere a una nación vasco. Eso lo dijo el señor Aznar, quien le ha designado a usted. Yo apoyé al señor Aznar en ese momento y apoyé cuando decidió ilegalizar Batasuna. Cuando usted me llamó por teléfono y en un minuto le dije, adelante, en política antiterrorista, mis principios y mi convicción es apoyar al gobierno entre demócratas. Eso es lo que me sale de dentro. Y a usted lo que le ha salido es hacer oposición con el terrorismo, utilizarlo partidistamente. Esa es la realidad. Pero no solo preocupa a los ciudadanos el terrorismo, también la seguridad. Usted fue ministro del Interior, la seguridad ciudadana, su filosofía era conocida, la seguridad para el que se la pueda pagar. Nosotros tenemos una defensa de la seguridad pública. Ustedes redujeron 7.500 policías. Usted es el ministro que tiene el récord del menor número de policías de la democracia. Nosotros hemos aumentado en 17.000. Con usted los delitos más graves llegaron al nivel más alto de la democracia, 1.200 homicidios. Ahora los hemos reducido a 800. Pero también hemos trabajado en otra seguridad que importa mucho a los ciudadanos, como la seguridad vial, porque los accidentes de tráfico son la primera causa de víctimas mortales en este país. Cuando usted era ministro, hubo 4.000 muertes en la carretera y ahora la hemos reducido a 3.000 porque no nos resignamos. Nosotros hemos trabajado por la seguridad pública. Señor Rajoy. Ya veo que el señor Zapatero quiere hablar del 11M y quiere hablar de Aznar. Pero el problema es que aquí estamos hablando del terrorismo de ETA. El 11M ya lo ha juzgado la justicia y Aznar ya no está en la vida política española. ¿No es usted? Pero usted, no soy yo. Yo le voy a decir que usted con ETA negoció políticamente, cosa que nadie se había atrevido a hacer en España nunca. Usted con ETA le dejó ir a los ayuntamientos y al Parlamento de donde los habíamos expulsado y ahora pretende dar marcha atrás. Usted dejó que su partido se entrevistara con las televisiones delante con una organización terrorista como es Batasuna. Usted le dio a ETA la categoría de interlocutor político. ¿Sabe usted que la política la hacen los partidos y los votantes, la gente, los ciudadanos? Y lo que hace el terrorista es utilizar el terrorismo como arma para hacer política. Y usted, al negociar con ellos, dijo, el terrorismo es un instrumento hábil para hacer política. Y usted, sobre todo, ha mentido, ha engañado, ha faltado a la verdad, pero en infinidad de ocasiones. Se lo he demostrado. Ha dicho una cosa y la contraria muchísimas veces. Nunca jamás. Siempre, señor Rodríguez Zapatero. Ya me hubiera gustado a mí, ya me hubiera gustado poder apoyarlo. Ya me hubiera gustado, pero era imposible. Hasta lo fui a apoyar después de la tregua y me engañó. Y mintió, como mintió a los españoles. Y ahora vamos a hablar de seguridad ciudadana. Mire, tengo aquí los datos de seguridad ciudadana, porque a usted le gusta decir que yo soy, como usted no habla de cómo está España en este momento, sino de lo que hicimos los demás hace tiempo. No, comparo, Cuando yo fui comparo. Mire, yo voy a comparar. Cuando fui ministro del Interior, el número de infracciones en España fueron de 2.044.000. Ahora, en el año 2006, son de 2.260.000. Usted ha dado datos de homicidio. Violencia de género, pues mire, 52 personas cuando yo era ministro, y este ha sido el peor año de la democracia. Policías y guardias civiles, en el 96 cuando llegamos al gobierno, 1.400 ofertas de empleo público de policía. Cuando yo llegué al ministerio, la tripliqué, 4.275. No mienta, por favor. No, pero bueno, no por mienta, favor. no mienta. Policías y guardias civiles en España, el Pero si momento me es más igual. bajo, 113.000, con usted de ministro del Interior. Me es igual. Y ahora hemos recuperado hasta 136.000. Me es igual. Yo no tengo les mis importó. datos. Sí, no, sí. estos son datos oficiales, ¿no? Mire,
pero ¿habrá alguna nominación política mayor que llamar a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasca, que era su gobierno, y nadie les dijo nada? A usted no le ha salido en ningún momento de dentro apoyarme, nunca. La prueba es evidente, es que en cuanto ganamos las elecciones, tuvimos que ir a una comisión de investigación del 11M. Yo respondí, como no ha hecho ningún presidente, 14 horas en esa comisión de investigación, y en 2005, en el primer debate del Estado de la Nación, ya me dijo que traicionaba a los muertos. Y el señor Acebes ha dicho que mi proyecto era el proyecto de ETA. Todos los españoles han visto que ustedes han utilizado de manera partidista, solo han tenido un objetivo de oposición, ETA y el terrorismo. Yo quiero referirme también a la política exterior, que es muy importante para España, ya veo que para usted no. ¿Cuál fue su política exterior? Al sur, perejil. Al norte, unas malísimas relaciones con Francia. En América Latina se dedicaron a reclutar soldados para la guerra de Bush en Irak. Y lo que se recuerda de su política exterior fue la foto de las Azores. Ahora han cambiado las cosas, tenemos buenas relaciones con el sur, con Marruecos, con todos los gobiernos europeos, prueba de ello es que han puesto a Felipe González al frente del grupo de reflexión para diseñar la Europa del futuro. En América Latina hemos duplicado la ayuda a la cooperación al desarrollo para luchar contra la pobreza y, desde luego, ahora hay un país que en el mundo defiende la paz, la cooperación internacional, a diferencia de su periodo, que fue defender las guerras ilegales, estar sometido al presidente Bush y congelar, porque no subieron nada, los recursos para la ayuda al desarrollo, a la cooperación en la lucha contra la pobreza y la miseria. Ustedes han llegado... concluir? Muchas gracias. Bueno, Bien, vamos al último minuto. Sí. Vamos al último minuto, es su tiempo. Oiga, ¿usted quiere que le voten por lo de la otra vez? Bush, el 11M, Irak, Aznar. No, Oiga, cambie usted un poco de discurso y hable de lo que le importa a los españoles. Sí, mire, yo voy a comparar. En seguridad ciudadana, fíjese usted, cuando yo era ministro del Interior, se celebraron aquí en España 2 consejos europeos, presidíamos la Unión Europea y 17 de ministros. Ustedes tuvieron que suspender un consejo de ministros de la Unión Europea de vivienda en Barcelona porque no eran capaces, dijeron ustedes, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eso para la imagen de España es algo verdaderamente notable. Como por cierto es verdaderamente notable el número de bandas organizadas de delincuentes extranjeros, especialmente violentos, que están llegando a España sin que el señor Rubalcaba, más ocupado por otras cosas, ni usted pueda hacer algo en ese sentido. En el tema de ETA, señor Zapatero, usted ha mentido. ¿Quiere que yo le apoye en lo de Juana Chaos? ¿O en lo de la negociación política? ¿O en lo del ANV? Es que no le puedo apoyar. Porque usted rompió el acuerdo y en política exterior, mire, yo Merkel y Sarkozy y usted Chávez y Castro. Ese es el resumen de su política exterior. Sí, ahora que me cita a Chávez... Último minuto. Dijo que quería que ganara usted. Ahora que me cita a Chávez le voy a decir que esas son las diferencias entre dos proyectos. Ustedes están siempre que van por el extranjero denigrando al gobierno de España. Y yo en la cumbre de Chile defendí al señor Aznar de los ataques que públicamente le lanzaba el señor Chávez. El señor Chávez. Como patriota lo hice. Como patriota lo hice. Como persona con principios democráticos, con respeto democrático. Y ustedes han estado 4 años denigrando al gobierno de España. El señor Aznar diciendo que estábamos en un proceso de balcanización. Y usted siempre haciendo declaraciones en contra del gobierno de España. Afortunadamente ahora la imagen de España es la de la paz. Es la de la paz. Es la de la cooperación. Es la imagen de la solidaridad. Mire lo de Felipe González, y le apoyó toda Europa a un español y socialista, mal que les pese a ustedes. Y desde luego... por favor, vaya concluyendo. Concluyo. Y desde luego, volviendo a los inmigrantes, mire, España ha sido un país de inmigrantes. Hay muchos que nos están viendo, les doy un saludo. Y desde aquí le digo debe concluir, señor que tenemos que tener mucha prudencia con las personas que vienen a trabajar con nosotros. Terminamos este bloque de política exterior y seguridad. Es un debate realmente intenso, es un debate, se lo digo con toda sinceridad, señor Rajoy, señor Zapatero, magnífico. Vamos a continuar después de una breve pausa. Tenemos todavía algunos asuntos muy importantes que debemos referirnos, que es la política institucional y los retos
que tiene este país para el futuro y, desde luego, además de la investigación y el desarrollo, todas las cuestiones relativas al cambio climático, las infraestructuras, la vivienda, etc. Estamos en el primer cara a cara, decíamos, del siglo XXI en la era de la información, dos candidatos a la presidencia del Gobierno, organizado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, y después de una breve pausa volvemos y continuamos. Muchas gracias, señores.